Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos listos y dispuestos para seguir en el capítulo número 2 de la historia del Imperio Romano. En el capítulo anterior vimos la caída del imperio a manos de los bárbaros y también vimos los problemas que ocasionaron su caída. Vimos también cómo y cuándo fue su fundación y quién la fundó. Y para más información visita nuestro video anterior y te lo dejaré también en la descripción de este video. Bueno, y ahora en este programa veremos y profundizaremos un poco más en el cristianismo, cómo pasa de Palestina a llamarse Israel, la nación santa, y su agitación por una expectación mesiánica con un Mesías guerrero. Y usted se pregunta, ¿por qué toda esta agitación? Porque los judíos estaban esperando a un hombre que se levante y que se dirija a pelear contra Roma, que los dirija a pelear contra Herodes, contra Pilato, contra sus legiones. Roma tiene acampadas sus legiones en Palestina para reprimir ese descontento que hay. En el libro de los Hechos le habla de un centurión que se llamó Cornelio, no sé si usted se acuerda. Este era un jefe de una guarnición romana. Hay otra historia en los evangelios donde un centurión le habla a Jesús y le habla de su criado que está enfermo. Y Jesús le dice, yo voy a tu casa y lo sano. Pero el centurión le dice, yo no soy digno, solo di la palabra y él se sanará. Todo esto da para pensar, ¿no es cierto?, que en Palestina hay diferentes guarniciones de soldados dispersas para mantener el orden. Y Roma les paga a estos soldados en caso de que los judíos armen algún caos o problemas, que también fueron muchos. En ese momento, en el año 30 después de Cristo, aparece un tipo predicando, y su nombre es Juan el Bautista, porque el Nuevo Testamento no empieza con Jesús, sino que empieza con Juan el Bautista. Aparece un hombre predicando, con una carisma y una autoridad que hacía siglos no se veía en Israel. Para ser más exacto, son 400 años de no tener ningún profeta, de lo que se le llama también los 400 años de silencio. Y este hombre es diferente, habla diferente, se viste diferente, y la gente empieza a sospechar que Juan el Bautista es el Mesías. Si usted lee el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que hay todo un esfuerzo para declarar a Juan el Bautista como el Mesías. Pero los escritores de la Biblia, incluido Juan, tratan de bajarle el perfil que yo no soy, detrás de mí viene alguien que es más poderoso, yo no soy digno de abrochar el cordón de sus sandalias, yo solo soy una voz que habla en el desierto. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esas eran sus palabras de Juan el Bautista. No solo habla de la humildad de Juan, sino también de todo el esfuerzo que estaba haciendo para que la gente no lo confundiera con el Mesías, porque ellos estaban deseando que apareciera un Mesías. Esto es lo que se le conoce la expectación mesiánica en teología. Entonces, en la época de Jesús hay una profunda expectación mesiánica. ¿Qué significa esto? Que es esa ansia, esa desesperación, porque aparezca un hombre no para que los salve de los pecados, sino para que los libre de este yugo romano y poder vivir ellos sin pagar impuestos y sin hacerle caso a estos gentiles que los martirizan, digamos. Y el movimiento de Juan el Bautista es bastante peligroso, ya que arrastra multitudes. Los romanos se empiezan a poner nerviosos. Herodes quiere conocer a este hombre y es para interrogarlo, para saber cuáles son las intenciones de Juan. Juan, que no era un hombre muy dulce, que digamos, lo que hace más bien es condenarlo.
porque Herodes le había robado la señora a su hermano, o sea, estaba viviendo con su cuñada. Y le dijo Juan que esto no era lícito, no era correcto. Entonces Herodes paga por cortarle la cabeza. Pero en ese momento, cuando Juan estaba en el pináculo de la fama, de la popularidad, en ese momento aparece Jesús, y Juan cumple su papel como profeta al quitarse y señalar entonces a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Juan desvía esas miradas de su persona y las desvía hacia Jesús. Y Jesús toma el manto en lugar de Juan, y Jesús empieza a hacer algo que Juan no hacía. Empieza a hacer milagros. Juan era un predicador, pero nunca salvó a nadie, ni siquiera de una gripe, se podría decir. Pero aparece Jesús, que también predica, y mucho más lindo, y empieza a sanar, empieza a echar fuera demonios, multiplica panes, y la gente se vuelve loca. Ahora las multitudes que seguían a Juan, ahora siguen a Jesús. O sea, el ministerio de Jesús empieza a dar frutos. Y este ministerio dura más o menos 3 años. Quiero decir que para el año 33 después de Cristo, ya la gente estaba efervescente. Y uno podría decir, ¿por qué efervescente? Es porque estaban esperando un Mesías guerrero, político, militar, que los liberara de Roma. Y se supone que Jesús es este personaje. Y la época más peligrosa para los romanos era el tema de las fiestas religiosas. La Pascua, los tabernáculos. Estas fiestas para ellos eran peligrosas. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Eran 3 fiestas anuales a las que los judíos subían de diferentes naciones. Esas fiestas eran tabernáculos, Pascua y Pentecostés. Entonces venía gente de muchos países. Estos judíos que se habían exiliado, que habían salido de Israel, probablemente por mala situación económica, se fueron a buscar una mejor vida en otros lugares, y tal vez en ese lugar ya no había esperanza. Estos judíos habían salido de diferentes naciones, desde Egipto, desde Arabia, todos los alrededores. Pero como eran judíos practicantes religiosos, la ley les obligaba a subir a las 3 fiestas. Entonces, aparte de la inquietud y efervescencia que había en Jerusalén, esos días eran terribles porque subían estos miles de hombres de diferentes culturas y naciones, todos judíos, y aquello para los romanos se les complicaba muchísimo porque tenían que resguardar el orden y tener todo bajo control. Si usted lee los evangelios con cuidado, se va a dar cuenta que cuando la gente le presiona a Jesús para que diga que Él es el Rey, que Él es el Mesías, siempre hay una fiesta cercana. Cuando Jesús muere, en el año en que muere, Jesús entra a Jerusalén en el día en que la gente le llama el Domingo de Ramos. Era la semana de la Pascua, era una de las 3 fiestas. Y Jesús muere en la semana de la Pascua. O sea, las fiestas eran importantísimas, ya que subían todos estos judíos, que lo llamaban los judíos de la diáspora. ¿Y qué era la diáspora? Se refiere a la dispersión de los hijos de Israel y los judíos posteriores, de los que se les consideraba su patria ancestral, la tierra de Israel. A esto se le denomina dispersión o exilio, o sea, en pocas palabras, que el pueblo judío están dispersos por todo el mundo. Bueno, y si te ha gustado el video, ayúdame con un like. Y si no te has suscrito, suscríbete, que ahora es gratis. Toca la campanita y, como siempre os digo, el misterio está servido. Ahora te toca a ti. Nos vemos en el próximo video.